Deme un segundo. Ahí está. Ok. Em, ¿Cómo están? Buenas tardes. Quisiera, bueno, bienvenidos, bienvenidas a este ya cuarta sesión y última del curso de trabajo en equipo que nos convoca. Em, sí, eso, quisiera pedirles porfa que podamos saludarnos prendiendo las cámaras los que puedan. Buenas tardes, Gina, Tamara, Fermín, Hola, buenas Rosa. tardes. Hola, ¿cómo Buenas tardes. están? Gusto de verles nuevamente. Mari, buenas tardes. Manuel, Germán, hola, ¿cómo están? Veo que me escuchan bien. Ana, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo de aquí es 7. Ahí ya era. No, ya porque yo sé. Bueno, em, hemos llegado ya a la última sesión de nuestro proceso de revisión, de aprendizaje sobre el trabajo en equipo, ¿no? Em, Hemos visto las dos primeras clases, lo que vimos fue fundamentalmente hacer distinciones relevantes sobre el tema del trabajo en equipo, para luego decantar a analizar dos aspectos muy relevantes que tienen que ver con condiciones personales o con competencias, habilidades personales que son fundamentales de desarrollar para poder llevar adelante un trabajo en equipo o conformar equipos de alto desempeño, como ustedes prefieran llamarle, ¿no? Esos dos elementos eran la gestión de las emociones, el reconocimiento de las emociones, reconocer la importancia de las emociones como una predisposición a la conducta, ¿no? Eso es más general que solo el trabajo en equipo, sino que es una dimensión que, como les mencionaba, es relevante de fortalecer para la vida misma, pero en el trabajo en equipo es fundamental, porque tiene que ver con la predisposición a la acción, nuestros estados de ánimo y la manera en la que nos enfrentamos en general a las tareas, a las relaciones con las otras personas, al trabajo, etcétera. Gestión de emociones, ¿no? Y vimos las emociones básicas y todo. Y después vimos la comunicación también como una herramienta, la comunicación efectiva y los procesos de comunicación también como un elemento fundamental, como una competencia, que por lo mismo, por ser competencia, es una dimensión entrenable, que requiere esfuerzo y trabajo para ir fortaleciéndola. Em, y hicimos varias distinciones relevantes sobre la comunicación. La dimensión del contenido, la dimensión de la relación o la dimensión emocional, y cómo estas dos partes de la comunicación están siempre circulan juntas como dos caras de una moneda y nosotros tendemos a poner más atención en la dimensión del contenido y no en la de la relación, cuando muchas veces el conflicto o las dificultades de comprender la comunicación completa del otro tiene que ver con la dimensión de la relación, de las emociones, que exige cierto compromiso empático, cierto compromiso de reconocimiento de las emociones del otro. Para eso necesitamos nosotros también reconocer las propias, las nuestras. Y luego, en la clase del lunes, estuvimos revisando ya, pasamos a una dimensión que es una dimensión no personal, sino que una dimensión organizacional, una dimensión contextual, que también hacen relevante el trabajo en equipo. Y estuvimos viendo el liderazgo, vimos tipos de liderazgo, cuál es la relevancia del liderazgo, definimos liderazgo y vimos de qué manera el liderazgo eh, es una función del equipo, ¿no? Y de ese mismo modo el liderazgo aparece como una función temporal que depende de la naturaleza de la tarea, donde se ponen en juego ciertas habilidades que nos permiten liderar en ese momento y veíamos entonces cómo no hay líder ni lideresa sin equipo y no hay equipo que no tenga una función de liderazgo. Y vimos los elementos relevantes, eso. Y después vimos la necesidad de estructurar y de ordenar nuestras tareas y funciones, que es un paso organizacional más formal que tiene que ver con la distribución de roles y tareas propias del trabajo en equipo,
pero que esta vez nos acercamos un poco a la dimensión más formal y estuvimos trabajando eh, la herramienta organizacional técnica del perfil o el descriptor de cargo. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes ya lo lograron revisar. Quisiera yo partir preguntándoles un poco eh, quiénes pudieron enfrentarse a la tarea y cuáles fueron como los hallazgos al momento de hacer la tarea. ¿Cómo lo llevaron? ¿Qué descubrieron de su propio conocimiento del cargo, de lo que hacían, de qué pudieron descubrir en el ejercicio? Mm. ¿Alguien quiere compartir? Le digo, ¿Perdón? aquí estoy yo, Gina Flores. Yo lo hice, Gina, la escuchamos. hice ¿Ya? el descriptor de mi cargo, pero en relación a lo que yo hago. No sé si es lo que el municipio tiene destinado a un administrativo. Yo soy administrativa y dentro de mi oficina aplico mis conocimientos para gestionar una labor específica que es la búsqueda de trabajo para personas en situación de discapacidad. Y también Ajá. apoyo administrativo en diferentes áreas de la misma oficina. Ujú. Y bueno, dentro de las funciones, claro, acá en forma escueta yo también se puede señalar mis funciones porque no sabía si detallarla era como mucho, pero puse las principales, ¿cierto? Eso ¿Ya? y me saltaron algunas dudas respecto al, a la parte donde se tenía que colocar las acreditaciones. No sé si era la confusión que yo tenía era si era lo que veía el municipio en el cargo de administrativo o lo que yo estaba viendo con las funciones que yo estaba cumpliendo. Esa fue mi duda Claro. en este rato. Sí, en principio el ejercicio implicaba hacer o completar el perfil del cargo de acuerdo a lo que uno conocía de su propio cargo, ¿no? A lo que uno Ah, ya, sabe, ya. Ya. ¿ya? También hablábamos de que el modelo que nosotros compartimos es un modelo estándar, es un modelo básico, pero cada organización establece sus propios modelos de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Ah, Lo importante ah. sí es que eh, funciones, las funciones recurrentes y luego las funciones ocasionales y luego otros elementos como el que tú mencionas que tiene que ver con la formación académica o ciertas condiciones del trabajo, si necesita terreno o no, eso va a depender de qué tan profundo sea la reflexión que se hace respecto del cargo. Aquí lo interesante es saber ¿cuántos de ustedes conocían el perfil formal? Si el cargo que ustedes ejercen tiene un perfil formal, sabiendo que muchas veces en las organizaciones públicas o en las organizaciones en general estos perfiles muchas veces no se han hecho. O si se han hecho, son antiguos y no se han actualizado. Entonces, ese es el ejercicio, ¿no? Es como ver de qué manera lo que yo creo que es mi perfil de cargo se acerca a lo que realmente es lo que se pide. Y luego hay un ejercicio que queda pendiente que me parece muy interesante, que después ustedes lo podrán levantar con su equipo, es por ejemplo compartir lo que este ejercicio que ustedes hicieron, que es muy personal, que es muy propio, que es de lo que ustedes saben, que a partir de su propia experiencia lo que hacen, em, qué es lo que hacen, compartirlo con el resto de los compañeros, para saber qué tanto saben ellos de lo que yo hago, o qué tanto sé yo de lo que los otros compañeros hacen. ¿No? Y ahí es donde uno va descubriendo como ciertas brechas, ¿no? O podríamos ir descubriendo ciertos elementos que en el fondo hablan de dificultades para la conformación de equipos de trabajo, ¿ya? Porque si yo en este ejercicio me doy cuenta que lo que yo en mi descripción de cargo se aleja mucho de lo que en realidad me piden, o si yo me doy cuenta que en mi descripción de cargo, cuando la comparto con mis compañeros, en general ellos no tenían ni idea que yo hacía lo que hacía, nos damos cuenta que en el fondo el contexto de clarificación de tareas, de comunicación, de traspaso de información,
no es el más adecuado para el trabajo en equipo. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el ejercicio lo que busca es abrir una reflexión en esa lógica, ¿no? A ver qué tanto sabemos sobre nuestra descripción, qué tanto eso que sabemos, bueno, porque por supuesto sabemos, porque lo hacemos todo el tiempo, pero qué tan formalizado está eso, y luego que si no está tan formalizado, muy probablemente no esté muy comunicado. Entonces, muchas veces pasa en las organizaciones y muchas veces pasa en lo público que yo creo o me imagino lo que hace el colega, más si es un colega con el que trabajo, pero no es mi compañero cercano de trabajo. em, y si se mantienen esos espacios de incertidumbre, la probabilidad de coordinar, de cooperar, de traspasar información, de definir metas colectivas y validarlas se hace mucho más complejo. ¿Ya? Por eso que planteamos como un elemento organizacional relevante la descripción formal de los cargos, roles, responsabilidades y relaciones a través de la herramienta técnica del perfil de cargo. Entonces, me interesa más saber, bueno, el ejercicio lo que busca es como saber qué tanto margen o qué tan amplio es el margen de mejora que desde su perspectiva existe respecto de esa tarea de formalizar a través de los descriptores de cargo lo que cada uno hace. Voy a dejar abierta esa pregunta que tiene que ver con un poco con la reflexión que estamos haciendo, ¿no? Em, ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve bien, ¿no? Ok. Hoy día lo que vamos a hacer es ver otra dimensión del trabajo en equipo que también responde a elementos organizacionales, ¿no? Y lo mismo, recordarles nuevamente, conéctense, presencia presente, traten o los invito a participar, hablando también, no solo a través del chat, poniendo sus dudas, tomar nota y dejar los teléfonos y las tareas un poco de lado. ¿Alguien quiere compartir cómo llega este encuentro? Estamos ya en la última parte. ¿Cuál es su emoción actual? Ya, 7, 18, 22. Ya, eso en la foto ayuda un poco a quizás si uno no sabe cómo se siente, ¿no? La 2, ya. Hay una cara como de tranquilidad, de alegría, agotado, dice Víctor. La número 6, ya, que la 6 será como ahí expectante, ¿no? Quizás como uno lo puede leer. Bueno, me alegro. Este es un ejercicio que tiene que ver con compartir sabiendo cómo uno está, que tiene que ver con este ejercicio de reconocer y luego gestionar emociones, ¿no? Si lo hacemos de manera más habitual, vamos aumentando nuestro gimnasio emocional y vamos aumentando nuestra capacidad de reconocer nuestras propias emociones y reconocer también las de los colegas. Y después, ¿por qué no? Las de la familia, de los hijos, la compañera, el compañero, ¿no? Así que súper. Hay que estar atentos siempre a las emociones para ver cómo ellas van cambiando. Em, demuestro mis emociones con gestos, dice Rosa. Muy bien, sí, hay que demostrarlas como sea. A veces uno cree que las evita, pero los gestos nos delatan. Está súper. Entonces, vamos a avanzar con elementos organizacionales que habilitan y favorecen el trabajo en equipo, la parte 2. Em, y vamos a terminar.
vamos a ir avanzando un poco rápido con esto y vamos a terminar porque vamos a dejar un espacio para que ustedes hagan el trabajo final, que va a implicar un trabajo en grupos, ¿ya? Vamos a trabajar en equipo, efectivamente, tratando de aplicar lo que hemos visto o lo que hemos recorrido, los contenidos que hemos recorrido y las conversaciones que hemos hecho durante este, este proceso de participación. Primero les quiero dejar como unas preguntas, ¿no? Comencemos esta reflexión con algunas preguntas y ¿qué son estas, no? ¿Sirve para todo o sirve para toda tarea el trabajo en equipo? ¿El trabajo en equipo siempre es el modo más eficaz de lograr una meta? Esto como para partir un poco la discusión, ¿no? Em, Aquí en el chat alguno dice que sí, Alejandro dice que sí. Bien, vamos a dejar abierta esta pregunta y la idea es que hay otros que dicen que no, claro, Mauricio dice que no, hay perspectivas disímiles, ¿no? Hay distintos puntos de vista. Ya, perfecto, perfecto. Vamos a ver, es una buena pregunta, dado todo lo que hemos visto, ¿ya? Em, a ver, vamos a entrar. Hay elementos que hacen eficaz el trabajo en equipo, ¿ya? Y esos elementos que hacen eficaz el trabajo en equipo son varios, ¿no? Nosotros lo hemos mencionado algunos, pero uno de ellos son los valores, ¿no? O cómo se comparten esos valores que se conforman dentro de un equipo de trabajo, las capacidades del equipo, las competencias, las habilidades. Muchas veces estas habilidades además tienen que ser, o idealmente en un equipo tienen que ser diferenciales, dado que los equipos sirven muchas veces o funcionan eh, ante tareas complejas. Por lo tanto, necesitamos diferentes habilidades. Ya, hay capacidad de equipo. Aquí estamos hablando en términos muy generales. Y luego tienen que haber ciertas normas cierta estructura, ciertos marcos de comportamiento. Estas normas muchas veces son formales, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, en nuestro caso, el estatuto administrativo, los códigos de ética, qué sé yo, pero también hay ciertas normas que funcionan en los equipos y que son más bien no formales, ¿ya? Que no informales, sino que más bien no formales, sino que se establecen de una manera más abstracta. Pero sí es importante que para un equipo sea eficaz, dadas las preguntas que hicimos antes, tiene que tener valores, tiene que tener distintas capacidades y ponerlas en juego, competencias que se establezcan y se complementen, y luego tienen que haber ciertas normas, ¿no es cierto? Ya, eso es un elemento básico. Ahora, em, cuando hablamos de valores, ¿qué valores deben guiar el trabajo en equipo? Y aquí hay una pregunta también. Aquí como, a ver, pero ¿cuáles son los valores? Si nosotros hablamos de valores, hablamos de elementos súper abstractos, pero cuando trabajo en un equipo. Y aquí, ya, perfecto. Hay algunos que son como de orden muy general, ¿no? Que son el respeto, la solidaridad. Podríamos acudir, como ustedes mencionan, Rosa, Alejandra, a ciertos valores como de intercambio básico, ¿no? Porque el respeto y la solidaridad, yo esperaría también que funcionara en un colectivo, que funcionara en la fila del banco, o que funcionara cuando voy caminando por el centro de Antofagasta, ¿no? Que está bien, digamos, pero cuando tratamos de bajar un poquito más, decimos, bueno, sí, entendiendo que esto, la proactividad también deberían estar, compromiso, ya que es un elemento que dijimos que es parte de las 5C, sí, todo el rato, ya, pero no está tan claro cuáles son los valores que en el fondo deberíamos tener. Aquí hay por lo menos una disputa. Sí, empatía, como una habilidad, claro. Colaboración, responsabilidad, perfecto. Sí, ya. Luego, cuando avanzamos y decimos ya, capacidades, competencias, pero ¿qué competencias y habilidades son las necesarias? También hay como, si bajamos un poquito y nos ponemos en el terreno de la acción propiamente tal, del trabajo en equipo, decimos qué competencias son las que necesitamos, ¿ya? Y ahí va a depender de la naturaleza de la tarea, va a depender, pero como que tratando de bajar no es tan fácil. ¿De dónde nos agarramos? Alguien podría decir, de nuevo, ¿no? La competencia de la empatía em, o la competencia de la responsabilidad, ¿no?
Ahí Víctor dice el valor de la humildad. Ya, perfecto. Sí. Son, pero en general nos quedamos un poco en el ámbito más general. Ahora, si decimos que vamos a enfrentar un proceso de mejora continua, ¿cómo somos capaces de seleccionar nuestros procesos de capacitación para, por ejemplo, estrechar brechas? Es decir, si yo no sé muy bien cuáles son las competencias que necesito o de dónde saco yo o cuál es mi fuente para saber qué competencias necesito, ¿cómo voy a saber en un proceso de mejora continua cuáles van a ser las capacitaciones que necesito para poder acercar brechas? ¿No es cierto? Ya, perfecto. Y por otro lado, normas. Pero ¿qué normas debemos atender prioritariamente? Entendiendo que las normas siempre hay que respetarlas y todo, pero cuando hablamos de normas más formales, sí pues, establecen protocolo y todo, pero aquellas normas que yo les digo que tienen más que ver con la cultura organizacional, con la manera en la que de modo más flexible nosotros establecemos cierta estructura o ciertas normas de intercambio, em, ¿cómo podemos ajustar nuestro marco normativo? Aquí hay algunas dudas, entonces, o no hay una bajada tan clara, ¿no? Entonces, vamos a partir de la base que para un equipo ser eficaz necesita necesariamente de estos tres elementos. Necesita necesariamente de ciertos valores que se tienen que establecer, necesita necesariamente de competencias que ojalá sean diferenciales, pero todavía estamos en el marco muy general, y luego necesitamos ciertas normas, sobre todo aquellas que responden más a la cultura organizacional y que no necesariamente están escritas en algún lugar. Ya, perfecto. Vamos a dejar estos cuestionamientos, vamos a dejar estas dudas ahí un poco en el aire, ¿no? Para ver si luego eh, yo tengo una propuesta de cómo poder resolverlas, ¿no? O de dónde podemos agarrarnos con mayor certeza para poder definir estos ámbitos que son ámbitos necesarios y fundamentales para que logremos equipos de trabajo de alto desempeño. Otro elemento, además de los tres que mencionamos, clave para la eficacia de los equipos es la planificación, ¿no? Em, pero ¿qué entendemos por planificación? Y aquí yo les pido una pregunta. ¿Qué entienden por planificación? ¿Qué es la planificación? ¿O cómo podrían definirla de manera simple? Idear un plan, ¿ya? Organizar. Ya, son elementos que aparecen establecer objetivos, ya, fundamentalmente, sí, sí, también establecer objetivos, porque o para alcanzar los objetivos necesitamos, claro, establecerlos, ¿no? Luego el plan, quizás organizar recursos, lo que plantean aquí, ¿no? Es cómo con lo que tengo y en el lugar en el donde estoy, soy capaz de ordenar de la mejor manera posible, de manera más eficaz y efectiva mis recursos disponibles para alcanzar esa meta de la mejor manera, de la manera menos costosa, ¿no? Entendiendo que ahí hay elementos de llevar ideas y tomar notas. Ordenar ideas, perfecto, ya. Tenemos estos conceptos de planificación. Para poder ordenar un poco de qué se trata la planificación, vamos a revisar, igual que la vez anterior, algunas definiciones clave. Y aquí tenemos la primera, que dice, que es de 1960, de Terry, no me sé el nombre. Dice, la planificación consiste en seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro. Entiende la planificación como un proceso anticipatorio, ¿no? Cómo yo soy capaz de seleccionar información y hacer suposiciones, como dice, respecto del futuro. Entonces la planificación tendría este elemento como de anticipar, ¿no? Es más bien, entonces no sería una respuesta de urgencia, sino que más bien sería una respuesta que se prevé, ¿no? Que se establece con anticipación y que usa decisiones racionales para poder generar esa lógica anticipatoria, ¿ya? Un elemento importante y aquí tenemos esta primera definición que recoge estos elementos. Luego tenemos la segunda definición clave del proceso de planificación, que es planificar es decidir con anticipación qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo hará.
que es una definición muy sencilla, y que hace énfasis en la coordinación de los esfuerzos humanos y en el ordenamiento de recursos, que ustedes también lo planteaban. Entonces, con esta definición es, tenemos coordinación de esfuerzos y además ordenamiento de recursos. Coordinación de esfuerzos, ordenamiento de recursos en un proceso anticipatorio. Y ahí vamos entendiendo de qué se trata la planificación. Es decir, eh, aquí incorporamos más elementos en nuestro proceso comprensivo de la planificación. Em, y después tenemos esta otra que dice, la planificación es un proceso continuo e iterativo que determina los objetivos de la organización y los medios apropiados para alcanzarlos en función de los cambios del entorno. ¿Ya? Y aquí se incorpora la planificación, además de ser un proceso anticipatorio que coordina esfuerzos y que ordena recursos, lo plantea como un proceso dinámico, es decir, en permanente cambio, que necesita una flexibilidad necesaria, o sea, que necesita una flexibilidad porque el entorno está en cambios permanentes y además que, por los mismos cambios, requiere ser continuo. Es decir, yo puedo hacer un plan o puedo armar una planificación, pero esa planificación requiere volver sobre ella permanentemente en un proceso continuo y dinámico para ajustarse a la realidad y a los cambios del entorno para lograr un objetivo, ¿no? Entonces tenemos todos estos elementos que son ideas fuerzas, ¿no? A la planificación entonces un proceso anticipatorio que coordina esfuerzos, que ordena recursos a través de decisiones racionales y que además es dinámico, continuo, flexible, o así debería ser, ¿no? Los procesos de planificación. Esto es fundamental para que un equipo logre articular sus funciones, poner los recursos diferenciales en torno al cumplimiento de la meta, ¿ya? Em, entonces, la planificación es clave como un elemento o es fundamental para el trabajo en equipo dado que permite coherencia estratégica y sentido compartido, ¿ya? Es decir, en términos del valor, genera un alineamiento organizacional, ¿no? El trabajo en equipo permite traducir las metas en acciones concretas y coordinarlas, ¿no? Además, la planificación permite la participación y el compromiso. Es a través de la planificación que yo logro dar participación a todas las personas y en esa participación también se construye el compromiso de las personas, que ya sabemos uno de las 5 C del trabajo en equipo y es fundamental para que los equipos funcionen de manera adecuada. El valor aquí organizacional es que la planificación a través de la participación en compromiso permite la responsabilidad compartida, ¿no? Sin planificación es mucho más difícil que la responsabilidad compartida como valor aparezca, ¿ya? Porque entonces algunos no participan, otros sí, el compromiso se hace mucho más complejo, ¿no? Em, aumenta el sentido de pertenencia y motivación, que también tenía que ver con una de las fases que vimos de los equipos que tiene que ver con alcanzar la etapa del desempeño, ¿no? Que ahí es donde está el compromiso y la adaptabilidad. Y eso hace, en términos del valor organizacional de un equipo, hace que la organización sea resiliente o que el equipo sea resiliente. Es decir, si yo tengo una planificación y esa planificación conserva los elementos que vimos recién de las definiciones, es decir, que sea dinámico, que sea flexible, que sea continua, me permite ajustar mi equipo de mejor manera a los cambios del entorno. ¿Ya? Y eso hace que entonces el equipo sea resiliente, ¿no? Que el equipo sea capaz de pasar más rápido por las etapas. Si tiene que volver por un cambio drástico en la naturaleza de la tarea, o se va un compañero del trabajo, o se va un compañero del equipo, o tiene una licencia o algo por el estilo, el nuevo proceso de formación, reordenamiento para llegar a la etapa del desempeño va a ser más rápida porque el equipo, a través de la planificación, va a lograr resiliencia organizacional. Además, la planificación permite innovación y resolución de problemas, dado que, como tiene un valor anticipatorio, yo me voy a poder adelantar a contextos futuros y a lo mejor tener un plan B, ¿ya? Ese plan B es un espacio de innovación y nos permite resolver problemas rápidamente,
¿ya? Además, en la lógica del intercambio y la participación y el compromiso, probablemente la solución de problemas también sea más nutrida en virtud de la forma de comunicación, ¿no? Y por otro lado, la planificación permite un seguimiento y evaluación compartida de nuestro avance. Y eso, en términos del valor organizacional, implica una cultura del aprendizaje y una mejora continua. ¿Ya? Entonces, la planificación nos permite todos estos elementos que son los que efectivamente hacen que un equipo de trabajo funcione mejor. Si yo tengo una planificación que implica participación y compromiso, que implica un sentido compartido, que permite innovación y resolución de problemas porque se adelanta y que además permite un seguimiento común y una evaluación compartida, todos vamos a poder estar al tanto de cómo vamos avanzando, de cómo nos acercamos a la meta, de cómo, qué está pasando con nuestro equipo en virtud del cumplimiento de la meta. Em, y eso también hace que el equipo se mantenga más cohesionado y que la capacidad de respuesta del equipo eh, em, sea más eficaz respecto al cumplimiento de la meta. ¿Ha quedado claro por qué es importante la planificación o por qué es fundamental la planificación como una herramienta? ¿Hay alguna duda hasta ahí? No. ¿Hay dudas? Perfecto. Esto es clave. La planificación y el trabajo en equipo se retroalimentan y generan valor. ¿Cómo? Porque la planificación orienta, entonces establece la brújula hacia dónde se tiene que dirigir el equipo, ¿ya? Y por otro lado, el equipo de trabajo moviliza, ¿ya? O sea, sin planificación los equipos pierden su rumbo. Y si pierden su rumbo, su capacidad de orientarse hacia la meta, su capacidad de mantener una comunicación y un traspaso de información efectiva, se pierde. Su capacidad de coordinar y estructurar el trabajo también se pierde. Y entonces su capacidad de comprometerse también se pierde, o se disminuye, o se limita. ¿Ya? Entonces la planificación es clave porque sin planificación los equipos pierden el rumbo o aumenta la probabilidad de que se pierda el rumbo. Ahora, si el equipo, y como dice más abajo, sin equipos, la planificación se queda en el papel. Entonces, yo puedo tener una planificación excelente hecha en el escritorio por mí y mis ideas, pero si no tengo un equipo que la haga, probablemente se va a quedar en el papel como una buena declaración de intenciones, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una retroalimentación permanente y por eso es tan valiosa la planificación para el trabajo en equipo. Porque hay una retroalimentación permanente y una relación que genera valor. Entonces, los equipos para funcionar necesitan planificación para no perderse y las planificaciones que se generan para orientar el trabajo, para resolver un problema, para establecer o resolver una meta propuesta, un desafío, necesitan del trabajo para poder movilizar esa planificación. ¿Se fijan? Entonces, nuevamente volvemos a la lógica sistémica, a la lógica circular con la que tenemos que entender el trabajo en equipo. ¿Ha quedado claro ese concepto? Es fundamental. Les pido que me retroalimenten. Sí, ya. Si hay alguien que no, por favor, que lo indique, o si hay alguien que quiere entregar una opinión o una experiencia al respecto, por favor. ¿Todo bien? Avanzamos. ¿Sí? Ok. Ya. Ahora, la planificación, nuevamente, es un concepto súper amplio. Una planificación puede ser un plan operativo anual que permita, por ejemplo, la ejecución del gasto de un municipio, o puede ser la planificación de un plan que permita difundir la cultura y el patrimonio, ¿no? O podría ser una planificación también para ir un fin de semana a la playa, ¿ya? Son ambas planificaciones, ambos esfuerzos se dedican a anticipar, a coordinar esfuerzos, a organizar recursos
y requieren cierta flexibilidad para ir ajustándose a los cambios del entorno, ¿no es cierto? Ya, pero aquí tenemos entonces dos tipos de planificación, porque hay varios, pero nosotros vamos a revisar un poco estos dos. Y tenemos en el lado izquierda, por lo menos para mí izquierdo, no sé para ustedes cómo estará en la pantalla, lo que llamamos planificación estratégica tradicional, ¿ya? Y por el otro lado tenemos la planificación operativa, ¿ya? La planificación estratégica, cuando le incorporamos este apellido a la planificación, estamos hablando de procesos anticipatorios de largo plazo. Estamos hablando de planificar las acciones y la entrega de valor a 5, a 6, a 7, a 10 años, ¿no? Y esta planificación es fundamental en las organizaciones, tanto públicas como privadas. En esta planificación, entonces, se establecen, lo que ustedes pueden ver ahí, primero la misión, que es cuál es, en el fondo, la búsqueda de valor final que tiene una organización. Luego de esa misión se establece una visión, se establecen objetivos estratégicos, que es decir, cuáles son los grandes ámbitos en los que yo tengo que avanzar para poder cumplir esa misión, y se establecen también los valores organizacionales. Esto es planificación estratégica. Y la planificación estratégica, en la medida de que se establece a 10 años, es un proceso, una brújula nuevamente, guía, que nos acompaña y establece norte, meta, orientación, nuestra brújula, a 5, 6, 10 años. En el caso de los municipios, por ejemplo, los Pladecos son a 4, 6, 8. ¿Alguien me puede...? ¿Los Pladecos son a cuántos años? 4, 8, 4. 4. ¿8? Perfecto. Entonces, si se fijan, esa es una forma de planificación estratégica que tienen los municipios. Y luego tenemos la planificación operativa. Y aquí en la planificación operativa tenemos los planes, como que la planificación operativa ya no es tan a largo plazo, es a mediano y corto plazo, y lo que busca es organizar los recursos en virtud de la misión, los objetivos estratégicos, los valores y la visión, ¿ya? Y aquí establecemos los planes, los programas y los proyectos. Y los proyectos, estos solo en términos como educativos, para hacer todo, son los que se ponen en contacto con los usuarios o los beneficiarios de un trabajo. Estas son dimensiones de la planificación. Cuando hablamos de un plan, hablamos de una estrategia amplia, que también podría desarrollarse por varios años, que se va renovando, por ejemplo, un plan de vacunación. Los programas podrían ser el programa de vacunación para la influenza, perdón, y los proyectos podrían ser estrategias que se establecen en cada consultorio para aumentar el número de personas vacunadas, ¿no? Vamos bajando un poco de nivel, y los proyectos son los que en el fondo hacen que se entregue ese valor o ese servicio a las personas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que hace estratégica entonces una planificación? ¿No? Si hablamos de planificación, es estratégica. Y aquí entonces vamos a incorporar, vamos a mirar estas definiciones que tienen que ver con planificación estratégica en el ámbito público, ¿ya? Y aquí tenemos la primera, que habla sobre planificación estratégica en el sector público. Es un proceso deliberado mediante el cual una organización clarifica su misión, identifica a sus actores clave, diagnostica su entorno y define prioridades de acción para generar valor público, ¿ya? Entonces, en el fondo, la planificación estratégica se transforma en una herramienta de gestión clave para poder aumentar el valor público. Luego la siguiente dice: la planificación estratégica es un proceso de aprendizaje organizacional que combina análisis formal con la capacidad adaptativa para responder a entornos cambiantes, más aún en organizaciones públicas donde los intereses sociales y políticos interactúan. Y esto es un elemento clave, ¿no? Porque aquí incorpora el tema del aprendizaje colectivo, Mintzberg, em, más que una receta técnica. En el fondo esto habla también de la flexibilidad. Y aquí es súper importante esto de que
en las organizaciones públicas, como un municipio, la planificación debe incorporar los intereses sociales y los intereses políticos que interactúan. Imagínense, ¿cómo será de complejo planificar cuando están los intereses individuales y motivaciones de cada uno de los funcionarios y las funcionarias, que funcionan y operan permanentemente, más los intereses sociales, más los intereses políticos? Esto es un terreno bastante complejo, porque muchas veces todos estos intereses no necesariamente van en la misma dirección. Y la planificación estratégica, entonces, permite recoger todos estos elementos para establecer una ruta y nuevamente establecer un camino, una guía. ¿Ya? Y la última, la de Osborne, que dice, en los organismos públicos la planificación estratégica implica la construcción de acuerdos colaborativos con actores sociales, ciudadanos y organizaciones, de modo que la estrategia no solo sea interna, sino que también coproducida con el entorno. Y aquí habla fundamentalmente de los Pladeco, ¿no? O yo reconozco en esta definición a los Pladeco, que es como la herramienta de planificación estratégica municipal, ¿no? Y aquí el énfasis está puesto en la gobernanza y la participación ciudadana, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver entonces esto con la lógica o del trabajo en equipo, ¿no? Em, y aquí un poco está la relevancia, ¿no? Em, si consideramos que el trabajo en equipo se distingue y se configura necesariamente en torno a una meta común, si dijimos que tiene que haber un objetivo común, compartido y validado, ¿ya? Em, si en el ámbito organizacional la herramienta que se erige como la brújula de todo proceso de planificación es la planificación estratégica, es decir, las organizaciones usan la planificación estratégica como una herramienta de gestión que establece lo que dijimos recién, por ejemplo, la misión, que es nuestra gran apuesta de valor, ¿no? Eh, entonces podemos entender que la planificación estratégica en un municipio es un proceso sistemático que debería ser participativo, que incorpora la participación y que orienta al futuro y que permite definir prioridades, objetivos y líneas de acción de la gestión local, alineando recursos institucionales con las necesidades y aspiraciones de la comunidad. ¿No es cierto? Eso es lo que debería ser un Pladeco o alguna otra forma de planificación estratégica que un municipio tenga, un municipio o un servicio público. Y su finalidad es crear y fortalecer valor público, es decir, generar resultados que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, promuevan la equidad territorial y fortalezcan la confianza en la gestión municipal. Entonces, el marco estratégico es clave como una herramienta de gestión que ordena eh, y define la gran meta y el gran objetivo compartido. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Orienta el rumbo a largo plazo, integra visión política, técnica y social e incorpora la participación ciudadana y el trabajo interinstitucional. Perfecto. Aquí vemos un ejemplo de cómo se logra la misión, análisis interno, se genera un diagnóstico y después me quiero centrar en los objetivos estratégicos, ¿no? Cualquier planificación estratégica, luego de tener una misión, una visión, valores, como ya vimos, tiene que tener objetivos estratégicos, ¿ya? Y esos objetivos estratégicos que también se cumplen a mediano o a largo plazo, deberían transformarse, por ejemplo, para una unidad o para una dirección municipal en la gran meta común, compartida y validada, ¿no? Y aquí es donde nosotros empezamos a mirar esto o empezamos a conectar el trabajo en equipo con las necesidades, primero ya lo vimos, con la necesidad de planificar, pero cuando hablamos de trabajo en equipo más de largo aliento o una visión de equipo, ¿no? Eh, la planificación estratégica se establece como el lugar en el que podemos encontrar esa misión. Más aún si nuestra planificación estratégica ha incorporado la participación y la integración de intereses políticos, sociales y personales y la participación de la ciudadanía, ¿no? Em, ¿Sí? Entonces, ante la pregunta que vimos antes, ¿dónde están en el fondo
o dónde se encuentran los valores que deberían guiar el trabajo en equipo y orientar el trabajo en equipo, ¿no? Y aquí hablaban ustedes de solidaridad, respeto, sí, de acuerdo, vamos a recoger aquellos, pero cuando hablamos de los valores necesarios para el trabajo en equipo de modo efectivo, eficiente, respecto a una tarea concreta, como por ejemplo pagar los sueldos en un municipio, o generar desarrollo comunitario, ¿dónde están los valores? Los valores están en la planificación estratégica. Los valores deberían orientarse en los valores estratégicos que se logran a través de la planificación estratégica. Ahí tenemos una respuesta concreta, ¿ya? Cuando hablamos de capacidades, cuando hablamos de competencias, ¿dónde están esas competencias? ¿Cuáles son las que necesito en la lógica de un plan de mejora? ¿Dónde están esas competencias? Nuevamente esas competencias las orienta la planificación estratégica. Porque si la planificación estratégica establece cuál es la entrega de valor público y ese valor público se va a lograr a propósito de la definición de objetivos estratégicos y además una visión y valores y qué sé yo, hacia allá es que yo me tengo que dirigir, hacia allá está mi meta, ese debería ser, o ahí debería yo reconocer el objetivo común, validado y compartido. Ahí está nuestra meta. Y si ahí está nuestra meta y sé en la planificación estratégica cuál es, yo voy a saber qué capacidades tiene que tener mi equipo para alcanzar esa meta de la manera más eficaz, de la manera más eficiente, de la manera eh, que resguarde de mejor forma la calidad en la entrega del servicio, debería estar entonces también en el plan o en la planificación estratégica, en nuestro plan estratégico, una fuente para reconocer qué competencias debe tener mi equipo o qué competencias debe fortalecer mi equipo. Y del mismo modo, las normas, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen que ver eh, con la dimensión de las normas más de la cultura organizacional. ¿M? Porque estamos de acuerdo y vamos a, a colegir, digamos, que tenemos normas que son el estatuto administrativo y esas son normas que en el fondo nadie eh, duda cumplir o que hay que cumplir todo, pero en la dinámica, en la operativa de un equipo o de la dirección de tránsito o de la dirección de gestión y desarrollo de las personas, hay ciertas normas y dinámicas que son parte de la cultura organizacional. ¿Cuáles son las normas que yo tengo que establecer? ¿Cuáles son mis lógicas de mejora? Bueno, la planificación estratégica, que establece las metas y que establece cuál es el valor público que yo tengo que aportar, también están definidas cuáles son las normas que a mí más me sirven, cuáles son las normas que yo requiero para que mi equipo funcione de manera más eficiente y más eficaz, am, y se pueda comprometer con ese compromiso de valor. ¿Sí? Aquí quisiera quizás escucharles sensaciones. Les pido que retroalimenten un poco esta reflexión. Que tiene que ver con qué tanto ustedes trabajan o con la planificación estratégica. Porque los municipios, y yo sé que la realidad de los municipios es un poco así, tienen que tener pladecos, ¿no? Pero ¿qué tanto en la municipalidad de Antofagasta esos pladecos o esas planificaciones estratégicas guían el esfuerzo la construcción de esa meta colectiva y común? O definitivamente nada.
Rosa me dice que sí se cumple. Las metas sociales. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Porque en mi experiencia me dice que en general se debe planificar y luego se lleva a cabo. Mi experiencia en general me dice que eh, en los municipios, por ejemplo, los pladecos implican un esfuerzo y una inversión de tiempo y recursos de todo tipo muy, muy amplio, pero luego el producto no necesariamente es lo que guía el trabajo. Y muchas veces pasa que hay metas definidas que cumplir, dice Marco Rivera. Ya, súper. Pero muchas veces ese trabajo no está tan presente en el día a día o no guía las metas comunes del trabajo de los equipos. Entonces, hay un momento del año en el que hay que dar cuenta de los avances establecidos en la matriz y todo el mundo corre viendo como dónde está, cómo lo recojo, cómo lo reporto. eh, y eso muestra de qué manera, en el fondo, muchas veces las planificaciones estratégicas en los organismos públicos se transforma no necesariamente es algo que va guiando, ¿no? Em, Ahora, pensando en que está esta dificultad, eh, sí, porque vela por el desarrollo y la productividad de la ciudad, sí, y además, sobre todo, si o sea, si está construido de modo con participación ciudadana, ¿no? Em, Por eso me gustaría saber qué tanto sienten ustedes que esa planificación está incorporada en su lógica de trabajo. Em, Porque esa debería ser la búsqueda, ¿no? De esa debería ser el lugar en el que uno encuentra, o ese debería ser el marco organizacional en el que uno encuentra la manera en la que organiza el trabajo de los equipos. Em, y si no existe, porque hay muchos espacios donde, lo que les digo, la planificación estratégica o bien no se realiza, o bien se realiza para hacer el checklist, o bien se realiza y se guarda en un cajón, de todas maneras es relevante que cada equipo cada dirección, cada unidad, en el fondo, logre hacer el ejercicio de tener una planificación que tenga carácter estratégico. Es decir, eh, durante este año, ¿cuáles van a ser las mejoras o los elementos de valor público que vamos a intentar para el año? Por ejemplo. Em, Quizás en servicios donde se atiende público, atender más personas, mejorar la calidad del servicio. Quizás yo aquí les pido que me retroalimenten cuáles podrían ser algunas metas que permitan o que orienten también una planificación de orden estratégico, aunque no sea el Pladeco, pero que les permita a sus equipos o a sus departamentos poder visibilizar ciertas metas que permitan reconocer el valor público y saber cómo nos vamos a organizar para poder llegar a ello. Ese ejercicio eh, es fundamental también, o es clave, o es un elemento organizacional que facilita de manera enorme el trabajo en equipo. Porque además, al establecer una meta de valor común, al establecer una estructura de relaciones, hace que el valor de nuestro trabajo no esté solo en la entrega, sino que yo me puedo dar cuenta también de cómo mi trabajo aporta en general a la construcción eh, de otros procesos dentro del municipio. ¿Ya? Aquí, quizás sirve para toda tarea de trabajo en equipo. Vuelvo, el trabajo en equipo siempre es eficaz. Vamos a ver algunos tipos de trabajo en equipo. ¿Ya? Y aquí ustedes me dirán en cuántos de ellos han participado. Están los equipos funcionales o departamentales, que el típico equipo de personas que trabajan en una misma área, ¿no? Y en general, a propósito, por ejemplo, de las descriptoras de cargo, deberían tener claramente definidos los roles, ¿no? Y favorecen la especialización porque, claro, como yo ya sé lo que tengo que hacer y trabajo siempre en el lugar donde hago siempre lo mismo,
voy a hacer esa pega cada vez mejor, voy a especializar. Em, los equipos funcionales o departamentales permiten esto, ¿no? Sin embargo, limitan la visión integral. Pero bueno, es un tipo de equipo. Los equipos de los departamentos. La unidad de tránsito, la unidad bueno, la dirección de desarrollo comunitario, por ejemplo, debe tener muchos equipos funcionales. Ya. Después tenemos los equipos interfuncionales y multidisciplinarios, que me imagino que habrá en el municipio de estos, ¿no? Que reúnen a personas de distintas áreas que tienen metas más complejas donde se requiere innovar y favorecer la integración organizacional y la creatividad. Es decir, por ejemplo, mesas de trabajo que reúnen a funcionarios de tránsito, de gestión y desarrollo de las personas, ¿no? ¿Hay equipos de este tipo? Ojo, que muchas veces cuando uno participa de este tipo de instancias en la que se encuentra con colegas de otras unidades, no necesariamente se entienden como equipos interfuncionales o multidisciplinarios. No necesariamente entendemos las mesas de, o los grupos de, o las comisiones de, con lógicas de trabajo en equipo. Después tenemos los equipos de proyecto, que se establecen a propósito de un específico, de un propósito temporal y específico, un proyecto, que en general se disuelve luego que se alcanza la meta, y que se orientan específicamente a lograr el tema. Por ejemplo, a mí me pasa que yo trabajo en un hospital, ese hospital está en un proceso de trasladarse, ¿no? Y hay un equipo de gestión del cambio. Ese proceso de gestión del cambio es un proyecto específico que tiene una durabilidad específica también. O sea, es hasta que se genere. Y además funciona como un equipo interfuncional porque reúne a personas de distintas unidades. ¿Ya? Luego tenemos equipos orientados a la mejora continua, ¿ya? Que se enfocan en revisar procesos, detectar fallas y proponer mejoras. Y en general, como son equipos de mejora continua, se busca de ellos innovación incremental, es decir, cómo vamos mejorando permanentemente y cómo vamos generando aprendizaje organizacional. ¿Ya? Equipos autogestionados, que son equipos que se conforman a propósito de la voluntad propia o de la necesidad de colaborarse en una tarea que se reconoce como tarea compartida y se forman solo, ¿no? Toman decisiones colectivas, tienen una función autónoma, ¿no? Y en general dice que requieren confianza y un alto nivel de competencia, ¿no? Y un trabajo muy autónomo, porque son equipos que en el fondo es cuando una tarea necesita el concurso, por ejemplo, de varias unidades para poder resolverse. Y ahí, sin que nadie lo indique, sin que sea necesaria una resolución, se establece un equipo de trabajo que se compromete con esa tarea. Los equipos virtuales, que son equipos que se contactan fundamentalmente como nosotros lo estamos haciendo. Y luego están los comités o los equipos consultivos, ¿no? Entonces, estos son algunas eh, tipos de equipo o formas de trabajo en equipo. Hay muchas más, pero aquí hay algunas para que veamos de qué manera los equipos, dependiendo de la forma en la que en la que se establece su relación, probablemente el tipo de tarea que tienen que resolver, van cambiando de forma. ¿Sí? Y aquí hay un elemento que ya quiero rescatar y que creo que en el fondo estratégica, ¿no? O sobre la necesidad de avanzar en una planificación que tenga orden estratégica, para no repetirme o para no recurrir siempre al Pladeco o a una planificación formal como el Pladeco, que muchas veces veo que en su caso no tanto, pero que en muchas organizaciones públicas está en un cajón, ¿no? Y es que gracias a la planificación estratégica o a planificaciones de orden estratégico, yo puedo formular cadenas de valor, que es otra herramienta para la gestión, ¿no? Em, y entonces tenemos algunos equipos que son muy, muy, muy concretos, ¿no? Como un equipo de fútbol o una comisión, que se reúnen, se juntan, son claras las relaciones que establecen, y es muy fácil de reconocer el objetivo común y compartido. Es meter un gol, ¿no es cierto? Em,
Pero si levantamos un poco la mirada, si subimos un poquito al dron, vemos procesos mucho más complejos y funcionamientos de equipo eh, que son más extendidos en el tiempo y que tienen metas que son un poquito más abstractas. Como por ejemplo, la obtención de valor público, ¿ya? En ese tipo de trabajo en equipo, o ahí es donde nosotros tenemos que entender que también funciona el trabajo en equipo. Y para eso sirve mucho, desde la planificación estratégica, la creación de cadenas de valor. ¿Y qué es una cadena de valor? La cadena de valor es un modelo que describe el conjunto de actividades que una organización realiza de manera sistemática, tanto primarias como de apoyo o de soporte, con el objetivo de crear un producto o servicio que aporte valor al cliente. En nuestro caso, valor público a los ciudadanos, ¿no? Y que al mismo tiempo genere una ventaja competitiva para la empresa o genere un proceso de mejora continua en la entrega de valor público. ¿Qué pasa? Que muchas veces en las organizaciones y en los municipios también ocurre. eh, Perfecto. Mira, aquí Gina nos dice los equipos interfuncionales solo para tareas específicas como por ejemplo el montaje de una feria laboral. Ya, pero hay un equipo con una tarea bien concreta. Súper. Para, también se hacen comisiones evaluadoras de licitaciones. Ahí Mm. sacan a los profesionales de diferentes áreas y uno se tiene que hacer hay que hacer un equipo de trabajo y evaluar de acuerdo a una pauta para Perfecto. poder Ahí subvencionar también se reúnen un miembros de equipo. distintos lugares. Sí, Luego también tenemos ahí la junta calificadora, ¿o no? También podría ser la que hace las evaluaciones de desempeño, así se llama, ¿no? Junta calificadora. sí. Comisión de, ay, ¿cómo se llama? ¿Para la evaluación de desempeño? Comisión de, hay comisión de concurso, Perfecto. eh, De acuerdo, de acuerdo a lo que ustedes plantean o cómo reconocen, entonces, esto tipo de... ¿Ustedes creen que, o qué tanto, más bien, el trabajo de estos equipos, que lo vamos a entender así, se entiende como un trabajo en equipo desde la perspectiva que lo hemos estado construyendo en este curso? Sí, bastante, no tanto, a veces sí, a veces no. A veces dicen, me toca la cuestión de la junta calificadora, tengo que ir a esta cuestión de la junta calificadora. O ya me llamaron para la comisión evaluadora de las licitaciones. Puta, qué lata, no quiero ir. Siempre me sacan de aquí para ir para allá. ¿Se fijan? Ahí, si evaluamos con las 5C, chuta, estamos fallando en el compromiso, quizás estamos fallando en la comunicación, quizás estamos fallando en entrega. Y quizás estamos fallando en la construcción del objetivo, el objetivo común y validado, ¿ya? Y de cómo ese objetivo común y validado tiene que ver con la entrega de valor público, ¿ya? A veces la complejidad de nuestra tarea hace que nos centremos mucho en lo que tenemos que hacer. Porque claro, nos evalúan por eso, pero... Y ahí es donde yo quiero mostrarles un poco, a partir de la planificación estratégica, la construcción de cadenas de valor, que tiene que ver con esto. Pasa mucho que entonces, eh, y ustedes me dirán cómo es esto en el municipio, pero yo también trabajo en un hospital. Y la persona que está en pabellón, o la persona que está en el servicio de medicina, haciendo la atención, de una persona hospitalizada, la enfermera o la técnico, em, se olvida que en el fondo, para que ella tenga la gasa, para que tenga el suero, para que la cama se repare, para que haya agua, tiene que haber detrás todo un equipo de soporte. Y está el equipo de compra, está el equipo de gestión y desarrollo de las personas, está el equipo de desarrollo organizacional, está el equipo de calidad de vida. ¿Se fijan? A veces esas concatenaciones se pierden. Y en realidad la persona de compra también dice, no, lo que yo hago es comprar, 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 y pierde de vista
su objetivo común y validado de valor público, que es en el fondo entregarle un servicio de calidad a una persona que, que pone en juego su salud o salvarle la vida a las personas. Puesto así, eso cuesta un poco. Ahora, a través de la cadena de valor, somos capaces, si tenemos en cuenta la cadena de valor, somos capaces de hacer esa conexión o de rutinizar esa conexión, de traer esa conexión a nuestro cotidiano y darnos cuenta que entonces, más allá de que yo no conozca, voy a usar de nuevo, y perdonen, el ejercicio del hospital, a la TENS que está atendiendo en pabellón, yo que trabajo en compras, sé que tenemos una conexión y un trabajo en equipo porque juntos somos necesarios para cumplir nuestra meta de valor, que es salvarle la vida a las personas o devolverle la salud y el bienestar a las personas. ¿Ya? Em, Entonces la cadena de valor puede entenderse como una expresión organizacional del trabajo en equipo, ¿ya? En la medida que cada eslabón aporta una parte del valor total, ¿no? Que está establecido, por ejemplo, en la misión de la Municipalidad de Antofagasta. El resultado final no depende de un solo actor, sino que de la colaboración coordinada necesariamente. Si no se pagan los sueldos, no hay atención en el pabellón. Si no se pagan los sueldos, no hay dirección de aseo que pueda responderle a los ciudadanos. Y para que se paguen los sueldos en un área de soporte, es fundamental que el equipo de gestión y desarrollo de las personas se comprometa con su trabajo. Que no es solo llenar planillas, sino que es eh, un trabajo en equipo, quizás más abstracto, con una meta más abstracta, pero que tenemos que visibilizar ordenado o representado en la cadena de valor, que surge de la capacidad de planificar estratégicamente. Em, entonces, desde el desarrollo organizacional, el foco está en alinear procesos, personas, cultura, para que cada actividad no sea un esfuerzo aislado, sino parte de una dinámica colectiva orientada al valor público. ¿No? ¿Cómo están hasta ahí? Yo ahí entonces quiero dejar para abrir, porque estamos ya llegando al final de la parte del contenido, después tenemos que hacer el trabajo, pero en el fondo lo que les quiero decir, ya vimos, ¿no? Lo necesario de la estructura organizacional, que tiene que ver con eh, la reflexión sobre la claridad de los roles. Y el otro elemento importante es la planificación. Y la planificación en un sentido estratégico. Ojalá, si podemos trabajar con el Pladeco, en el caso de, o si no, cada unidad o cada dirección debería esforzarse, o yo recomendaría, ¿no? Esforzarse en hacer un ejercicio de planificación estratégica que permita establecer una cadena de valor que, que nos permita entendernos como un trabajo en equipo. Entonces, el trabajo de equipo no es solo una modalidad para la consecución de metas, no es solo una forma eficaz y eficiente de enfrentar diversas tareas o algunas tareas, ¿ya? Sino que el trabajo en equipo es un enfoque, es una manera de ver para alcanzar mayor valor público. Em, Porque si yo miro la cadena de valor y soy capaz de traerla a mi cotidiano, me voy a dar cuenta que yo no solo soy equipo con mis colegas de la unidad de compra, o no soy solo equipo, que ojalá vayamos construyendo esa relación también más visible a través de aplicar el enfoque de trabajo en equipo, con mis colegas de la dirección de tránsito, sino que yo también soy un equipo con lo de la dirección de tránsito, con lo de la dirección de aseo, estructura que tiene que empezar a visibilizarse y a valorarse para poder llegar a la misión final, que es, y ustedes la tendrán para su municipio mucho más clara, el valor público que entrega una institución pública tan importante como un municipio, ¿no? Eso. Quisiera escuchar unas últimas reflexiones ya para, o qué les parece, si están de acuerdo o no están de acuerdo, entendiendo que eso también es una dimensión posible. Cerrando un poco la entrega de contenidos del curso, antes de pasar a la división del trabajo.
Aquí hay participación. A ver, en el chat me dice Ana. La verdad es que no sé, eso tendríamos que verlo con Rosa, porque lo voy a leer. Em, que algunos trabajamos hasta las 4:30 y como hoy no había clases, bueno, en el fondo Ana se tiene que ir a las 4:30, según lo que entiendo. Entonces preguntan si es posible hacer el trabajo luego. No sé. Em, entiendo que hay algunos que se tendrán que ir antes. Quizás es importante que entonces pasemos a la fase del trabajo y aportes todo lo que pueda, Ana. Hay varios que están en la misma. Aporten todo lo que puedan. Lo importante es que se genere una reflexión. Ya. La idea ahora es que trabajemos en equipo. ¿Ya? Que trabajemos en equipo y para eso vamos a hacer el ejercicio, vamos a tratar de conformar equipos de trabajo aquí en el Zoom, intentando que queden con sus colegas, con sus compañeros de trabajo. Ahora, hay algunos que son únicos representantes, según lo que nosotros pudimos ver en la lista. Por ejemplo, entiendo que en la dirección de aseo hay una sola persona, que no sé si está. em, o entiendo que también hay una sola persona. Bueno, entonces hemos hecho una distribución de los equipos y lo vamos a intentar hacer ahora con Rosa para que ustedes puedan em, conformarse, ¿no? Y trabajar en equipo. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ah, perfecto. Juan está, ya. Qué bueno, el representante de la dirección de aseo. Súper. Hemos juntado entonces algunas direcciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fundamentalmente, espérame, lo voy a compartir. Aquí está. Esto, nosotros les vamos a pasar un documento que es un PPT, lo vamos a poner, yo lo voy a poner en el chat. Lo voy a poner en un enlace, ¿ya? Entonces ustedes apretan el enlace, lo van a poder descargar y luego la idea es que esto los guíe. En los equipos van a tener ahora media hora de trabajo para analizar esto. ¿Cuáles son los principales desafíos para el trabajo en equipo en las unidades en las que yo estoy? ¿No? ¿Cuáles creen que son? Esto, obviamente, de cara a lo que hemos visto, ¿no? A los elementos que hemos visto. ¿Qué tan presentes están? ¿Cuáles son los desafíos? Entendiendo que siempre hay una posibilidad de mejorar. Si usted está en una unidad donde se trabaja perfectamente en equipo y todo lo que hemos hablado está pero full, eh, excelente, probablemente habrá algo sobre lo que mejorar, pero en el fondo la primera reflexión será cuáles son los principales desafíos para el trabajo en equipo. En los equipos donde estén varias unidades, bueno, la idea es que van a ser un poco más diversas los desafíos, pero si son capaces como de ponerlo ahí, como esto, si se representa a muchos, bueno, queda así. Si es solo de una dirección o de una unidad, lo ponen ahí. Y luego, cuando reconozcan esos desafíos, que logren ustedes planificar ciertas o algunas actividades. ¿Qué harían dentro de su unidad para poder avanzar, para poder mejorar el trabajo en equipo? Y aquí nosotros les proponemos algunas actividades que son de orden individual o personales, es decir, bueno, nosotros todos en realidad deberíamos fortalecer nuestra capacidad de comunicarnos. ¿No? Esas son acciones individuales. Y algunas acciones grupales, como podría ser establecer una reunión de equipo. ¿No? Una vez al mes o una vez a la semana. Que eso es algo que también permite, una estrategia que permite, por ejemplo, el traspaso de información, el reconocimiento de metas comunes, estructurar la forma de trabajo, aumentar el compromiso, ¿no? ¿Qué creen ustedes que habría que hacer a nivel de equipo, a nivel grupal, para que se pueda fortalecer el trabajo en equipo? ¿Se entiende un poco lo que queremos hacer? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, Rosa, aquí no está el tremendo desafío para nosotros de,
de conformar los equipos. Están listas las salas, Franjo, yo las puedo abrir y quedar asignadas, ya las tengo listas. Ah, perfecto. ¿Ya? Y Con las sí, personas que me debe. indicaste. Sala 1, Dideco, Dirección de Turismo. Belia, Fermín, Gina, Lisette, María Graciela, María Torricoy, Excelente. Mauricio Marín, Stephanie. Sala 2, primer juzgado policía local. Ana Calavecero, Claudia Suárez, Elizabeth Soto, Elena Ancel, Manuel Hernández, Sonia González. Sala 3, segundo juzgado policía local. Alejandra Rivera, Hermelinda Espinosa, Fabiola Astudillo, Guillermo Valderrama, Jenny Rodríguez, Katy González, Nilda Sepúlveda. Tercer juzgado de policía local, que ahí hay dos personas, Mabel da Silva, Mixalis. En la sala número 5 no hay personas. En la sala 6 que hay varias direcciones, está Adriana Ramírez, Ángela Cruz, Joana Vega, José Garcés, Ronit, Tamara. Y en la sala 7 de Dirección de Obras, Tránsito, Aseo y Operaciones, Ailín, Germán, Juan, Leonel, Rodrigo, Rosa, Cañamán, Sandra, Tello y Víctor. Ya, hay una persona Ya, que se llama el señor Perines, que él se conecta con otra persona, así que a él lo vamos a considerar con ella, con la persona que tengo acá en la lista. Así que voy a abrir la sala para perfecto. que ingresen. Sí, Rosa, hay algunas personas que parece que no estaba correcto el tema de la lista. Entonces, a esas personas que lleguen ahí, mira, hay algunas, no van a estar con su equipo, ¿no? Pero si hay alguna persona, por ejemplo, los juzgados están todos juntos. Entonces, hay una persona del juzgado que parece que está aquí. Cuando hagan la distribución, luego se sale y nosotros le atendemos aquí para ponerlo en el que corresponda, ¿ya? Pero yo conformaría la. Y acabo de poner en el chat que lo voy a poner de nuevo para que no se vaya tan arriba, ¿ya? Ahí está en el chat, está, en el chat está el enlace al que ustedes tienen que acceder. Ese enlace es una presentación de PowerPoint, ¿ya? Que ustedes tienen que completar. Entonces, idealmente, si hay alguno del equipo que tiene un computador o que tiene opciones de eso, lo descarga o lo trabaja en línea como quiera y lo van completando, lo van completando. Y ese trabajo luego, cuando terminemos esto, se envía a Prodem, a ver si lo alcanzamos a dar una vueltita también para... Entonces, está en el chat para que lo vayan descargando. Ya lo voy a Rosa, volver a poner. ¿puedes abrir ahí el link? ¿El ¿Cómo? segundo yo? ¿El segundo? ¿O el mismo? Son ¿O los no? mismos, todo lo que he enviado es el mismo link. Ya, Es vale. para que no se vaya tan arriba. Si Ya, ustedes gracias. cliquean, van a poder acceder a una PPT y esa PPT tiene las instrucciones y ustedes anotan quiénes son los integrantes del grupo y van haciendo la reflexión y agregando sus reflexiones en ese lugar y luego ponen las actividades que proponen. Ya, ¿Ya? gracias. Eso es. Conformamos el grupo entonces, Rosa, te lo agradezco un montón. Ay, ¿por qué? Ya están ingresando, Franco. Estoy revisando la persona que dice que no corresponde a su grupo. A ver quién es. Eh, Germán Ya, Castillo. déjenme que está sin acceso a lectura. Voy. ¿Mm? No, que el link está sin acceso de lectura. Yo pensé que esto quedaba inmediatamente. Lo modifico inmediatamente. Em, A ver, Melinda. dame dame voy allá. ¿Se han conformado? A ver, mm, ya. Eh, una aclaración para Hermelinda, que ella dice que es ¿de dónde? Es del tercer juzgado, pero no hay un grupo solo de, ahí está el tercer. Ella está en la sala 3 del segundo porque, aquí está el tercero. Ya la voy a mover. Mover a la sala 4. Ya, ahí la cambié. Ya, ¿quién más tiene problema? Mabel, en la misma oficina. Mm, Mabel, mm, igual, del DAF por Lo acá. voy a cambiar ahora, lo voy a cambiar ahora. Las que no son de acá. Bueno, ¿cuáles son? Ya. Lisette, ¿qué pasa con la Lisette?
Los voy a ir cambiando. No encuentro la lista. Voy a parar la grabación. Solo tú, al cielo. ¿Las cosas salieron? ¿Cómo eso? ¿Por qué salieron? ¿Ya? ¿Dónde está eso? Este teléfono que hicimos, ¿no? Profesor, fue enviado por correo electrónico el trabajo grupal que hicimos de los 4 que estábamos conectados. Solo lo hicimos 3, porque la otra persona ya no estaba, así que no participó. Ahí está, súper. Ya, excelente. Miren, a ver, vamos ya en los pocos minutitos que nos quedan. Claro, también un poco em, aquí, porque es lo que hay, pero ahí es para ingresar sobre el asunto de colocar un chip. a ver, Va- les voy a pedir que silencien sus micrófonos para poder ir cerrando. para Ya. que tengas conocimiento. Eh, Miren, elementos de orden práctico. Sí, hubo un problema. Finalmente, a mí se me olvidó o no lo consideré, digamos, pedirles que descargaran entonces, entiendo que hubo algunas dificultades con el trabajo en línea. Por supuesto que el trabajo en línea no podía ser porque íbamos a poner todas las ideas en un mismo documento y esa no era la idea, sino que cada grupo tuviera su propio documento. El sentido del trabajo es que usted haga una reflexión en primer término sobre cuáles son los desafíos, de acuerdo a lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, las habilidades y las competencias personales, ¿no? O las dimensiones personales, de lo que es el trabajo en equipo. Y también los elementos organizacionales que facilitan el trabajo en equipo, como ya vimos, el liderazgo, em, la estructuración de metas y luego la planificación, que hicimos una bajada más concreta, planificación estratégica, pero la planificación cómo estas herramientas fortalecen el trabajo en equipo, aquí hay una serie de elementos. La idea es que ustedes usen esto para poder reconocer desafíos en sus unidades de trabajo y luego proponer ciertas acciones que permitan fortalecer el trabajo en equipo. Ese es el sentido. Em, Trabajando en equipo, ¿no? Haciéndolo en grupos, pues ese era el sentido de esto. Entonces, la idea es que vamos a dar un plazo más para que lo entreguen a los que lo requieran. ¿Ya? Si ustedes están conformes con lo que han logrado, el equipo que ya lo entregó, bien, lo entrega hoy, y si no, vamos a dar un poco más de plazo, teniendo en cuenta que ustedes están con más cursos y que tienen que complementar esto. Bueno, la capacitación es una acción de trabajo también. Em, entonces vamos a dar hasta el viernes, al mediodía, para poder entregarlo. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Por los que no alcanzaron a terminarlo, o los que ya lo enviaron y quieran mejorarlo, bueno, tienen hasta el viernes. Los que queden conformes con lo que hicieron, está bien y lo pueden dejar. Es importante la entrega, ¿ya? Porque la entrega en el fondo, Profesor, diga, queremos interrumpirlo un ratito. diga, Habla Gina Flores con María Torrico y las personas que integramos el grupo número 1. le La verdad escucho. que se nos hizo complicado desarrollarlo porque en sí la instrucción, bueno, nos confundimos si era, por ejemplo, en la actividad, dar a conocer la apreciación personal que teníamos para trabajar en equipo, que teníamos que definir qué competencias teníamos que tener para desarrollar el trabajo en equipo, pero en la parte donde dice personales o individuales, hablar de cada integrante y después en grupales sobre el equipo, o cómo ahí teníamos una confusión. No, la idea es que ustedes puedan
ustedes primero tienen que hacer la reflexión sobre cuáles son sus desafíos. Y de Ya. los desafíos van a surgir desafíos que son personales o individuales o que se deberían trabajar en cada persona. Usted podría decir, por ejemplo, en mi unidad de trabajo, todos tenemos que fortalecer la capacitación, o sea, la comunicación. Por lo Ah, ya. tanto, la actividad podría ser una capacitación sobre comunicación efectiva, capacitación que ustedes ya tienen en marcha, que la van a recibir. ¿Ya? O ya, Pero, profesor, una consulta. El desafío es, ya. Con el tema del indicador de logro, no se preocupen tanto. El indicador de logro más bien lo que busca es decir cómo creen ustedes que esa acción va a permitir un cambio. Pero bueno, el indicador de logro no se preocupen tanto. Lo que sí es importante y es clave es que ustedes hagan el reconocimiento de cuáles son sus desafíos para el trabajo en equipo en su unidad. Eso es, perdón, para que podamos cerrar el micrófono, casi terminamos más El pronto. micrófono, por favor, que no Esos escuchamos. desafíos son un trabajo colectivo, son un trabajo de equipo, es un poco la reflexión que ustedes pueden hacer en el intercambio que han hecho. Esos desafíos es fundamental que los tengan. O sea, ¿qué le falta a mi unidad? Hay algunos grupos que reunieron varias unidades, pero bueno, habrá algunas cosas transversales, habrá otras cosas que serán propias de cada unidad. Pero esos desafíos es súper importante reconocerlos. Y luego proponer algunas actividades, algunas personales, si cabe, y o algunas actividades grupales que ustedes como equipo, como grupo, como departamento, como unidad, podrían hacer o podrían poner en práctica para fortalecer el trabajo en equipo entendiendo que hay que fortalecer la planificación, entendiendo que tenemos que fortalecer el compromiso, entendiendo que tenemos que fortalecer la lógica de cooperación, entendiendo que es importante que clarifiquemos nuestros roles. A lo mejor uno de los desafíos es que los roles no están tan claros, o que yo no sé muy bien lo que hace mi colega que se sienta al lado, o que yo no sé muy bien cómo procesa la información el departamento al lado al que yo le genero insumo. ¿Sí, Gina? Te escucho. profesor, disculpe, lo que pasa es que la verdad es que nosotros nos confundimos, o la pregunta es, ¿el trabajo va dirigido hacia afuera? Por ejemplo, no sé, plantear un objetivo, póngale como un ejemplo, a mejorar la atención, la calidad de atención de público. ¿O el trabajo es interno? ¿Cómo mejorar nosotros como No. equipo dentro? Eso, a eso me refiero, a cómo Ah, el perfecto. equipo Ya, que ya, ustedes tienen puede ya, mejorar ya, o qué elementos tiene que fortalecer ya. personales o organizacionales para que ustedes puedan enfrentar su tarea, su trabajo en equipo. A eso se refiere, Claro. ¿ya? Bueno, En realidad, como Lo hicimos mal. ya por eso hemos decidido dar un poquito más de plazo, ya, ¿ya? ya. Lo importante es que ahora no queden dudas y tienen plazo hasta el viernes al mediodía, ¿ya? Ok. Lo que sí tiene que venir es una reflexión de ustedes respecto de cuáles son los desafíos de su unidad para fortalecer el trabajo en equipo, para mejorarlo o para aumentarlo. Es decir, cómo podemos sumar más tareas al trabajo en equipo y qué nos falta. Claridad de rol, mejor planificación, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, es fundamental que ustedes hagan un análisis de los desafíos que tienen comunidad y luego que propongan alguna actividad que ustedes creen les permite enfrentar ese desafío o generar algún cambio Ya, vinculado a pero ese ahí desafío. ya, ¿Ya? entiendo. Al fin, Sí. sí. Lo fundamental es las actividades y que ustedes establezcan ahí como una descripción de qué es lo que quieren hacer y quiénes son los responsables de llevarlo a cabo, de apoyarlo. Ya, el indicador, no se preocupen tanto del indicador, el indicador lo que busca es definir una variable que permita reconocer el cambio, pero ya el indicador no se preocupen tanto. Y después los plazos. ¿Esto qué vamos a hacer? ¿Lo podríamos hacer en cuánto? ¿6 meses? ¿Podemos hacerlo en 3 meses? ¿En 6 meses? Y que establezcan un plazo para que le den una vuelta más, para que sea un ejercicio de planificación de lo que quieren hacer para mejorar el trabajo en equipo en su unidad. ¿Ya? Que entonces, como ven, aquí hay trabajo en equipo, hay trabajo de planificación, porque van a tener recursos, van a tener un pequeño diagnóstico. ¿Se fijan? Es un trabajo que en el fondo los pone ustedes a trabajar en equipo en base a un proceso de planificación de acciones, orientado a una meta. ¿Cuál es la meta? Mejorar las lógicas de trabajo en equipo en mi unidad de trabajo. Soy más claro ahora, ¿no? Perfecto. Viernes, mediodía. Y lo otro es que es fundamental, el último elemento práctico antes de cerrar, es que tienen que llenar, por favor, que es parte también del proceso para cerrar el curso, la encuesta de satisfacción.
¿ya? Esto nos permite mejorar, esto permite que ustedes participen, entonces no dejen de contestar esa encuesta que nos ayuda a ser mejores, les ayuda a ustedes también a participar, a que el día de mañana tengan mejores capacitaciones. Entonces les pedimos por favor que valoren y puedan completar la encuesta de satisfacción que entiendo, Rosa, van a recibir por correo para que la entreguen hoy día mismo o mañana lo antes posible, ¿ya? Que eso nos permita a nosotros reunir lo antes posible la información también. Eso en términos de lo práctico. En términos de lo no práctico, nada, solo agradecerles el espacio que me han dado. Espero que esta reflexión les sea útil, que les permita levantar preguntas interesantes y llevarse algunas distinciones que les permitan enfrentar la lógica del trabajo en equipo, ya no solo entendida como algo natural, sino que más bien que sepan qué cosas hay que fortalecer y qué elementos son fundamentales a nivel personal y a nivel de la organización para poder decir, oye, vamos a trabajar mejor en equipo. Que eso no funciona, digamos. Si, oye, ya, pues hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en equipo. No, pues ya tienen ustedes, o eso es mi expectativa, que tengan herramientas de análisis para decir, a ver, si queremos fortalecer el trabajo en equipo, tenemos que fortalecer ciertas cosas. ¿Cuáles? La comunicación, la capacidad de entender, de empatizar con el otro, de gestionar nuestras emociones. Tenemos que ser capaces de clarificar nuestros roles, ¿no? La idea es que estos elementos que ustedes hemos distinguido los puedan incorporar en su trabajo final y de todo corazón espero que les sea útil y que efectivamente hayamos sido capaces de empujar o afinar alguna competencia que es clave eh, para la entrega de valor público y el buen trabajo de las organizaciones. Eso, yo agradecerle y quizás solo por último esperar a alguien que tenga alguna opinión o algo. Claudia tenía la mano levantada. Sí, consulta, ¿son dos ejemplos o tres? Porque como salen tres cuadrados, después salen dos, ahí quedé con No, la duda. si a ustedes se les ocurren más actividades, pueden sumar filas. Si les falta más PPT, pueden sumar láminas. ¿Ya? El formato es una propuesta, no un límite. ¿Ya? No es que Ya, tengan que ser dos actividades, o tres, o cuatro, sino que la idea es que el diagnóstico guíe y ustedes hagan un análisis real de todo lo que requieren para que su equipo, a un año, mejore el trabajo en equipo. Pueden modificar pueden modificar el formato, pueden modificar el formato, agregando filas em, o sumando láminas, si prefieren. Ponen ahí duplicar láminas y pueden repetir, no hay problema. pero profesor, duda. Mire, está bien entonces si dice desafío individual, después desafío grupal, eso se llena para abajo No, individual o grupal. no, perfecto. Lo que pasa es que el cuadrado de arriba son los desafíos que el equipo completo tiene. Esa es la dimensión diagnóstica. El cuadrado de abajo, o la segunda tabla, donde dice actividades, lo que ustedes tienen que poner son actividades, acciones. Arriba Mm, van los desafíos, arriba va el diagnóstico. Arriba ustedes van a poner, nos falta comunicarnos mejor, tenemos que fortalecer la planificación, necesitamos actualizar nuestros perfiles de cargo, em, necesitamos volver a actualizar nuestra mirada de meta común. em, Arriba, esa es una discusión que ustedes están haciendo en términos sí, grupales. Luego, sí. con esa discusión, ustedes van a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar? Y van a decir, ah, bueno, mira, hagamos una capacitación, hagamos reunión de equipo ya no cada 6 meses, hagamos una reunión de equipo a la semana. Esa es una actividad. Ya, pero por ejemplo, perdón que le pregunte tanto, es que creo que No se hicimos como preocupe. todo mal. En la actividad puede ser capacitación y después en descripción, ¿qué sería? Una capacitación orientada al trabajo, a fortalecer la capacitación, digamos, ¿no? Ya, Esa ya. quizás no requiere tanta descripción. Pero si usted, por ejemplo, en la actividad la enuncia y pone para aumentar las relaciones de confianza en el equipo, saludarse todas las mañanas. En la descripción pone, vamos a instalar el esquema de saludarnos y preguntarnos cómo estamos antes de iniciar el trabajo. Esa es una dimensión personal que implica reconocerse humanamente y que también fortalece las relaciones de equipo, fortalece la colaboración, fortalece el compromiso.
Y ¿no? ahí O, responsable después sería como todos, indicadores de logro dijo que no lo consideremos y el plazo en cuánto tiempo haríamos estas sí, capacitaciones o esto de saludar. Y correcto, ahora entiendo. correcto. Muchas gracias. Ahí pueden ser todo lo creativos que crean o todo lo creativos que logren discutir en el equipo. Podrían establecer ciertas lógicas, como las le dije, saludarse todas las mañanas, una vez a la semana, los días lunes, reunirse y preguntarnos cómo estamos. ¿Están bien? ¿Qué problema tienen? ¿Cómo enfrentan la semana? Por ejemplo, una reunión cortita, media hora, donde, oye, yo estoy súper complicado con esta tarea, necesito ayuda en esto, necesito ayuda. Una reunión en la mañana el día lunes, media hora, todos juntos, todas juntas, y una reunión el viernes para saber cómo se van, cómo terminaron, qué desafíos tienen para la próxima. Esa es una actividad creativa que no te la va a decir nadie y que ustedes podrían instalar para fortalecer la confianza y el espacio de colaboración en el equipo. La confianza, bueno, es una actividad que fortalece la confianza y las relaciones humanas y el intercambio y la comunicación. Súper. Nos hemos pasado un poquito, no se queden con dudas. Ya hemos resuelto los temas prácticos y bueno, nuevamente agradecerle el espacio. Espero haberles sido útil, haberles podido apoyar en el fortalecimiento de las competencias para eso y espero que efectivamente el trabajo en equipo se transforme en una manera de mirar el trabajo y no solo en una forma de hacer, sino que lo abracen como un enfoque, ¿ya? Y que sepan que requiere aptitudes personales, fortalecer elementos personales, pero que también hay que empezar a pensar colectivamente cómo organizacionalmente generamos condiciones para el trabajo en equipo. Muchas gracias a todos y a todas, que les vaya muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, muchas gracias. Acuérdense de llenar la encuesta de satisfacción, que es un paso muy, muy importante. Vale. Que les vaya muy bien.